Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Dice el Señor. Hoy tenemos la primera lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. Vamos a meditar un momentito más este mensaje el día lunes 3 de marzo 2025. El Señor nos habla nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Bienvenidos. Lectura del libro del eclesiástico Sirácides, capítulo 17, 20, 28. A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver, y Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en tu presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo. Aborrece con toda el alma lo que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro como aquellos que le dan gloria mientras viven? El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe. Es el bueno y sano quien le da gloria. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31, 32. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel que el Señor Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no consulté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17-27. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó. Corriendo, un hombre se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honras a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrá un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrando porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este mensaje nos trae a nosotros, a nuestra mente, que debemos preguntar: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Pregúntate a ti mismo y me pregunto yo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Maestro, Señor, ¿qué me falta para poder alcanzar, para poder tener parte del reino de Dios? Eso deberíamos preguntar. Nosotros debemos tener esa pregunta. Quizás en alguna ocasión no hemos escuchado los preceptos, los mandamientos de Dios. Entonces, yo les doy capítulo y versículo de donde estoy leyendo para poder meditar. A veces nosotros preguntamos que la vida solamente es vivir, comer, trabajar, dormir, descansar, a pasear, jugar. Y así la vida no. Aquí la vida, Dios es el don que nos dio para poder vivir en este mundo, y tenemos que tener un encuentro con Él. Porque no somos de este mundo. Ustedes y yo tenemos un espíritu que de lo alto viene, el soplo de vida que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Y ese soplo se tiene que regresar según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y para eso no es fácil regresar así por así. Tenemos que hacer algo. Tenemos que meditar su palabra. Tenemos que ver en dónde, si hemos fallado o si hemos pecado delante de Él, tenemos que reconocer nuestra debilidad. A este hombre, maestro de la ley, conoce la escritura, conoce la ley, pero le hace una prueba, pero quedó sin respuesta. Porque el hombre, dice la escritura, tenía mucho miedo, muchos bienes materiales. Esto nos pasa a nosotros hoy en día. Queremos una salvación, pero no queremos esforzarnos para buscar ese tesoro y encontrarnos con Él. Jesús le hace la respuesta y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Ya sabe los mandamientos. Ustedes y yo debemos preguntar cuáles mandamientos tenemos que cumplir. En alguna manera voy a citar, porque seguramente algunas de ustedes y yo hemos fallado. Si hemos fallado estos preceptos que voy a leer, es que porque necesitamos hacer cumplir y practicar en nuestra vida para poder tener herencia
en el reino de Dios? Y la respuesta de Jesús es lo siguiente: ¿no matarás? ¿Qué es la palabra no matarás? Pues no todos son delincuentes, no todos son soldados para la guerra, para matar. ¿Por qué dijo el Señor no matarás? Es que matar no solamente matar a una persona, matar es el ánimo cualquier persona. Matar es la fe, aquellos que andan en escándalo en la fe. ¿Se acuerda que hemos meditado? Era mejor, este escándalo en la fe es mejor que colgara una piedra de molino en el cuello para tirar hasta el fondo del mar. Porque eso es matar la fe de alguien. Matar la fe de muchos, que aquellos que apenas vienen creyendo en la palabra, pero vienen otros a decir que Cristo no dejó una iglesia, así que cualquier iglesia podemos encontrar la salvación. Es matar una fe, porque la fe de nuestros padres ha dejado para que nosotros sigamos, pero una fe que viene desde el comienzo, desde el principio, cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, estableció su iglesia para que vaya a predicar a toda criatura. Y esa es la fe que nosotros debemos tener para alcanzar la vida eterna. Pero muchos venden a romper la fe, y eso es matar la dignidad de las personas también. No cometerás adulterio. Eso es un problema difícil en este tiempo. Eso de no cometerás adulterio, muchos practicamos esa forma de vivir, y eso es un pecado y no nos va a dejar alcanzar la vida eterna. Por eso nos dice en la primera lectura: vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Postrátate en su presencia y quita los obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? El adulterio, posiblemente la fornicación, y podemos agregar el robo, el desprecio, el enojo. El enojo es un problema difícil, matar también la fe de muchos, porque tú eres muy enojado en los lugares públicos, en los lugares religiosos. Entonces la gente deja de seguir a Cristo, porque siendo una persona que tiene ya un puesto y es muy rebelde, muy egoísta, muy fanfarrones, muy orgulloso. Eso es un problema que hay hoy en día, como el adulterio. No robarás. ¿Hemos robado? Sí. Claro que sí, hemos robado la fe de otros. Hemos robado, hemos lanzado otras doctrinas para que creyera otra fe, otras doctrinas. Robar también es aquel que trabaja mal en una empresa, le paga y no le pagan, o sea, le paga y no hace el trabajo. Es robar. Robar tiempo, robar la alegría de muchos. Tal vez está feliz y usted viene a insultar, robar esa paz, la que tiene la persona. Y hay más. No levantarás falsos testimonios, ¿sí? Si tenemos evidencia, podemos acusar a alguien. Por ejemplo, hoy en día mucha gente que no conoce, que no podemos entrar en el reino de los cielos practicando el falso testimonio, acusar a una persona sin saber si está cometiendo el pecado o no. Levantar falsos testimonios, aquel que dice, por ejemplo, la Iglesia Católica, que el Papa es el anticristo. Es un falso. Levantar falsos testimonios, la Escritura no lo dice. Y eso es un pecado grave. Hay más todavía.
no cometerás fraudes. Es otro problema en los países, pero que también en las elecciones la gente, ese de fraude tiene mucho sentido profundo en el pecado que cualquier persona cometa, no importa que está en la vida cristiana o no conoce a Dios, o el que conoce a Dios comete fraudes. Aquí viene la otra parte, y eso nos molesta a todo el mundo, y eso nos molesta, ¿por qué? Porque no practicamos esta realidad. Cuando dice, honrarás a tu padre y a tu madre, qué difícil. Todas estas prácticas, al no honrar padre y madre, no podemos entrar en el reino de los cielos. Nos dice la Escritura, ya por terminar, la Biblia Jerusalén nos dice en San Lucas capítulo 10, versículo 25, nos dice algo importante. Dice, se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Ahí está. ¿Qué está escrito en la ley? Ya lo leímos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y hay más todavía. Podemos agregar lo que Cristo agregó cuando dijo, les doy un mandamiento nuevo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que nosotros amargamos al prójimo y no amarlo. Claramente cuando hay que poner las evidencias, claramente que hay que ayudar al prójimo cuando se está desviándose de la verdad, es una cosa muy distinta. No es porque amargar la vida al prójimo, sino al contrario, lo corregimos para que vaya. Y por eso la Escritura dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es algo que tiene que corregir. Y también 3:16, la Escritura es útil para corregir, para redarguir, para refutar también. Es una parte muy distinta, corregir con la palabra de Dios, no como la palabra de cualquier persona. Eso es otra cosa. No es insultar. Por ejemplo, también nos dice la Escritura, ¿qué es lo que le leemos en Santiago capítulo 5, versículo 19? Si alguien se aparta de la verdad y si uno lo hace devolver, dice, se perdona el pecado tanto el que hace volver y como el que se ha salido de la verdad. Esto es muy distinto cuando nos habla aquí. Eso es lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Y nos dice también, ¿qué lees? Y dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahí está el problema. Cuando nosotros no lo leemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice así, ¿qué es lo que leemos? ¿Cómo lo leemos? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que lo hacemos? ¿Será que hacemos esa práctica en nuestra vida? ¿Amamos a Dios? Tan solo me levanto como un fugitivo rápido al trabajo sin reconocer a Dios. Eso es un pecado. No darle gracia al Padre, porque el Creador te da la luz, te dio la noche para descansar, te dio el día para trabajar, te va a dar el alimento. Claro que tenemos que trabajar, pero te dio la luz gratis, el sol, el aire. ¿Cómo no demos gracias a Dios? Si no le damos gracias, que no estamos amando a Dios. Y eso es esa parte donde nos habla qué es lo que debo hacer. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es algo que nosotros debemos
conocer, encontrar con Dios para poder amar y para poder practicar los preceptos del Señor. Hay mucho más. Sigamos adelante en la reflexión porque Dios nos llama en el tiempo difícil, en este tiempo. Dios los bendiga.